a estar, vamos a estar hablando en esta escuela de sabios de qué es lo más difícil en el proceso de rehabilitación. Entonces, cuando nosotros escuchamos este tema, nos ponemos a pensar qué puede ser lo que pueda desbloquear cosas en ese proceso que a veces no hemos podido, o que en el pasado no se ha podido, o que para los que realizan por primera vez un proceso, pues qué es lo que les va a costar, cuál va a ser como el momento en donde va a haber dificultades, pero también eso depende cómo nosotros, cómo nosotros nos tomemos ese concepto de qué es lo que nos puede causar mayor dificultad. Cómo nosotros nos programamos para que algo se vuelva difícil también. Porque si llega una persona que dice que, digamos, llega una persona a una fundación a dar una charla y dice que, que para él lo más difícil fue alguna cosa. Si alguien llega a una fundación y dice, lo más difícil para mí fueron los primeros 5 días, o llega otro y dice, para mí lo más difícil fueron los últimos 5 días, o fue este tiempo. Para mí lo más difícil fue tal cosa. Y si yo meto mi proceso en ese mismo, digamos, por ese mismo filtro por el que la otra persona lo está expresando, pues yo me puedo programar y yo puedo hacer que lo más difícil yo lo empiece a buscar en lo que otra persona me puede estar diciendo a mí. Y es como que uno se puede programar según lo que uno está creyendo, según lo que uno está esperando del proceso. Entonces, es como nosotros también nos hacemos una prevención en nuestro proceso para que las cosas no simplemente nosotros la veamos como algo difícil, sino que nosotros estemos pensando de que sea como sea el tiempo que vayamos a vivir en el proceso, debemos estar preparados, porque igual así estemos preparados, van a llegar momentos en los que viene dificultad. Entonces, si una persona llega a la fundación y nosotros estamos, digamos, capacitándonos, recibiendo las ayudas y recibiendo todo lo que debemos recibir, pero llega otra persona y nos dice, no, es que esto es muy difícil, pues entonces nosotros tenemos cómo responderle a eso o nos dejamos llenar es de esa dificultad que la otra persona está viendo, porque eso puede pasar en la fundación. Puede pasar que en una visita usted esté fortaleciéndose y llegue la familia y diga, no, es que lo que usted está haciendo es muy difícil. Y es muy difícil, entonces mejor no lo haga. Porque así le pasó, hasta el Señor Jesús le pasó eso. Cuando iba para la cruz y Pedro le hizo entender que era muy difícil obedecer y que era muy difícil por lo menos sacrificar cosas para llegar a donde él tenía que llegar. Y hay cosas en el proceso a las que nosotros debemos llegar para avanzar y que la ruta para avanzar es una.
Y que puede llegar el que diga, no, pero es que eso es muy duro, mejor no lo haga. O no, ¿usted por qué va a hacer eso si eso es muy duro, si es muy difícil? Y entonces ahí es donde uno decide creerle a esa persona o creer en la necesidad de pasar por ese momento para avanzar en el proceso. Entonces Pedro le dijo a Jesús, le dijo, tal cosa no te acontezca. O sea, que le dijo, eso tan difícil no debería ser así. Entonces, ¿qué es lo más difícil? ¿Las cosas que nos pasan? ¿O será que la dificultad también nosotros la dejamos entrar en nuestro pensamiento? La dificultad también nosotros permitimos, permitimos verla o permitimos que se haga ver en las cosas cuando tenemos también otra opción de verlas. Porque la dificultad, si nos ponemos a pensar en la dificultad, es difícil estar en una fundación, es difícil estar bien, es difícil responder bien cuando no me están dando las razones, es difícil tener paciencia, pero, pero ¿será que nosotros eso lo podemos interpretar de otra manera también? O solamente hay una manera? Y a veces las emociones de nosotros nos quieren determinar qué es lo más difícil y no tenemos como un filtro para nosotros pensar de las cosas que nos pasan a nosotros, sino que dejamos a veces que las cosas nos digan, es difícil, entonces no la hago, o es difícil, entonces me complico, me indispongo, y tenemos que tener un tipo de pensamiento en el cual nosotros veamos las cosas difíciles y nosotros sintamos que, ahí es donde nosotros se nos está dando una oportunidad para mejorar. Entonces, dependiendo del pensamiento, uno ve las cosas difíciles como algo que es necesario o como algo que me va a detener en el proceso. Porque si preguntamos qué es lo más difícil, pues yo creo que todos van a tener una respuesta de algo que les cuesta, que lo más difícil es cuando no está la familia, o que puede ser cuando no me están siento apoyo de los demás, o lo más difícil es cuando no tengo la disposición, o lo más difícil es lo que dijo tal persona que deja los tantos meses, que lo más difícil es cuando cuando tengo sueños con la sustancia, o que lo más difícil es cuando veo a otro que se va de la fundación, yo sigo en la fundación, pero entonces hay que ponerse a ver si lo más difícil lo estamos permitiendo nosotros o si de verdad es lo más difícil, porque si fuera lo más difícil a todo el mundo le costaría igual, pero hay personas a las que les puede pasar muchas cosas y siguen en el proceso y antes ven una forma de, de no quedarse en las cosas que le pasan, sino en surgir a través de ellas.
Hay una persona que le pueden negar una bolsa de papitas y hasta ahí le llega el proceso. Y hay otros que les puede pasar de todo y siguen en el proceso. Entonces lo más difícil también tiene que ver cómo la persona está permitiendo que la dificultad sea, digamos, interpretada en su vida. Hay una persona que le puede pasar algo y dice que eso es una bendición. Y hay otro que puede pegar de ahí y que puede pasar meses y sigue recordando lo mismo que el otro dijo que era una bendición, lo sigue recordando como algo que no le está dejando avanzar. Entonces, pues, este tema de qué es lo más difícil, pues, digamos que si se está hablando de que tiene que ver con la forma de interpretar lo que nos pasa en el proceso, pues entonces hay algo que es difícil para mí, pero que eso no lo hace de que sea imposible o de que tenga que ser así y de que no pueda cambiar. Para mí era difícil el tiempo. En el primer proceso para mí era difícil el tiempo. Hice un año, pero como yo lo sentía, eran como 3 años. Pero entonces lo más difícil no era eso, sino la forma en como yo lo entendía. Porque ahora voy para 5 años en un proceso y para mí esos 5 años fue más largo ese año que hice cuando pensaba que el tiempo era lo más difícil. Se me pasó más lento ese año que los 5 años que llevo ahora. Entonces lo más difícil no era, no era la única verdad en ese momento, sino que había otra forma de mirar esa dificultad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para que lo más difícil se vuelva en algo que nosotros podemos soportar o se vuelva algo en lo que nosotros podemos sacarle provecho? Porque lo más difícil también nosotros lo podemos entender cuando se nos cambian las circunstancias. Para una persona puede ser lo más difícil que, que no le manden lo de la tienda cuando ya lo está pidiendo. Pero si ya no le vuelven a mandar, será que se tiene que quedar pensando en esa dificultad o tiene que ya pasar a pensar en otras cosas? Porque ahí ya tiene que empezar, ahí ya la mente lo tiene que llevar a pensar en otras cosas y tiene que, digamos, que madurar esa parte. Si a uno lo más difícil es que, es que en las visitas, digamos que en las visitas pasa un mal rato porque con la familia, digamos que no se entendía o tenía alguna dificultad. Si eso era lo más difícil, pero en algún momento llega y que no lo visitan más, ¿va a pasar esa dificultad a otras cosas o va a madurar sobre esa dificultad? Si esa persona sabe que tenía, si esa persona sabe que tenía un abuso de sustancias y llega a la fundación y como es nuevo, pues le dan 2 platados de comida, pero llega un momento en el que le dicen ya no va a comer dos, sino uno, o ya no va a comer uno, sino que si no maneja eso, le vamos a dar medio, hasta que regule.
Entonces va a transmitir esa dificultad a otra cosa, o sea, ya no va a culpar a los mismos, sino que va a culpar a otro o va a madurar sobre esa dificultad. Porque eso nos tiene que llevar a nosotros a eso. ¿Qué es lo más difícil, pero lo va a superar o simplemente me va a seguir pegando de que algo es difícil para yo hacer las cosas? Porque también tiene que ver con eso, las dificultades que nosotros tengamos que pasar. Si tuvimos en algún momento una dificultad de que nos faltó algo, nosotros vamos a madurar esa dificultad, vamos a buscar las herramientas para que nos llenen a nosotros un vacío, o vamos a seguir transmitiendo ese vacío a través de otras cosas. Vamos a seguir atribuyéndole nuestras heridas al líder, vamos a seguir culpando al gobierno, a que no hizo sol, sino que llovió, vamos a seguir culpando a que no tengo, me falta algo de las cosas de aseo, entonces voy a coger lo del otro, o que así como me hicieron, entonces tengo que hacerle a otro. Entonces lo más difícil de nosotros lo vamos a llevar a que sea una solución o a que siga representándose en un problema en nosotros y que siga simplemente trasladándose de forma, que siga cambiando de forma, pero representándose en que siempre vamos a tener un problema y que ese problema, esa dificultad, se tiene que convertir o en pereza o en ansiedad o en rabia o en tristeza o que se tiene que convertir en tomarme las cosas como superficialmente o que siempre la culpa va a ser de tal persona o que si no, si este ya no está, entonces la culpa tiene que ser de alguien, pero tiene que pasar esa culpa a ser de alguien. Entonces lo más difícil de nosotros, ¿será que le podemos dar un nombre o, o será que nosotros también lo permitimos? Porque tenemos excusas para decir de que hay algo difícil. Tenemos excusas para decir es que esto es difícil, porque es que yo cuando estaba más joven pasó esto es difícil porque es que yo tengo este problema, o esto es difícil porque es que yo me siento así, o es difícil porque a mí me enseñaron de tal manera, o porque no me enseñaron, o porque yo ya me sé esto. Entonces nosotros, ¿cómo convertimos una dificultad en un ciclo o cómo la convertimos en un avance? ¿Cómo hacemos nosotros la dificultad un ciclo o la podemos hacer una espiral que nos lleve a nosotros a poder llevarnos a otras cosas? Entonces la dificultad en nuestra vida siempre va a estar, pero lo más difícil yo creo que es no superar una dificultad. Eso es difícil. Pero ¿por qué no supero esa dificultad? ¿Será que es porque no estoy poniendo de mi parte? ¿Porque no estoy recibiendo? ¿Porque cuando me hablan no deposito la confianza en esas personas que me están hablando? ¿Será porque no estoy creyendo en lo que me están hablando? ¿Será porque estoy dándole prioridad a otras cosas? Entonces, ¿lo más difícil viene de afuera o será que viene
de nuestro grado de disposición, viene de nosotros trabajar sobre nuestra vida, de dejar que otros trabajen en nuestra vida lo que nosotros no pudimos trabajar. Porque así como pasa con los residentes, pasa con las familias también. Las personas buscan la ayuda, pero en algún momento quieren tener todas las herramientas y que nadie más trabaje en la vida de ellos. Y ahí es donde viene lo difícil, porque la resistencia al cambio es más difícil que el cambio. El cambio es usted tomar decisiones, de usted sacrificar espacios por los espacios que le quiere ofrecer el cambio. Pero cuando usted resiste, le va mal y le echa la culpa al cambio que no está aplicando. Cuando uno le va mal, le echa la culpa a la fundación, pero no está viendo que hay cosas que usted dijo, no, esto no tiene importancia. Entonces lo más difícil no viene por medio del cambio, sino que viene por nuestra resistencia al cambio. Y yo creo que el cambio que nos está ofreciendo la fundación es un cambio positivo. Y es un cambio que nos lleva a nosotros a poder darnos cuenta de que hay cosas mejores por conocer y por descubrir de nosotros mismos y y de todo lo que nos rodea a nosotros. Entonces, pues vamos a seguir desarrollando el tema. Levantaron una mano, Duer. Buenos días, Santiago Vallejo, para la Fundación Vencedores. Bueno, ¿qué es lo más difícil en el proceso de recuperación? Definitivamente morir al viejo hombre, morir a esas conductas que tenemos muy arraigadas. En mi caso, el hurto, la deshonestidad, la compulsión por los alimentos, ¿sí? Saber de que eso es droga, saber de que la compulsión es un síntoma de la enfermedad. Si no lo reconozco, ¿cómo va a trabajarlo? Definitivamente hay que reconocerlo para sí mismo empezar a hacer un trabajo, a saber de que la deshonestidad me va a llevar una recaída, tarde que temprano, porque si pienso hacer lo mismo del pasado, buscando un resultado diferente, estoy en locura, ¿sí? Estoy en locura, definitivamente, qué difícil es seguir la norma y regla. Por eso en la fundación chocamos con los grupos altos, con el líder, nos tomamos personal todo, porque nosotros los adictos por naturaleza somos caprichosos, ¿sí? Somos muy emocionalistas, nos cuarteamos por cualquier cosa. Entonces, ese es el trabajo que se hace en la fundación como tal para adquirir ese crecimiento personal, ese crecimiento emocional que necesitamos para en verdad surgir y tomarlo para nuestra vida, porque la vida allá afuera nos va a exigir que demos el 100% más uno. Dejarnos de melancolizar por el pasado y empezar a aplicar lo que la fundación nos ha enseñado. En mi caso, ya acá dentro de la institución, el inmediatismo es un factor que me perjudica mucho. Querer hacer mi voluntad, querer que todo se dé a mi manera, en el tiempo que yo quiera, se me ha dificultado, claro. Me ha dificultado solo por hoy dejándome guiar, así lleve el tiempo que lleve, sin consumir.
debo dejarme guiar, no debo ser sabio en mi propia opinión. Para mí es una de las cosas más difíciles de mi proceso, ¿sí? Mi proceso de internamiento, porque ya estoy pensando en mi proyecto de vida, estoy pensando en cómo realizar mi vida allá afuera, mi independencia de nuevo, pero si no estoy firme en ese trabajo de emociones y en el trabajo de conductas destructivas a las que yo estaba muy arraigado, no va a pasar nada, no va a pasar nada definitivamente. El proceso de recaída no es solamente el consumo, es comportamentalmente desde que empezamos a retomar esas conductas, ¿no? Lo último, el consumo. Lo doy gracias a Dios de que solo por hoy confío en Él, le entrego mi voluntad y mi vida, porque sin Él no es posible, evidentemente no es posible. Anteriormente me pasaba mucho, porque recaía, me desprendía de Dios, dejaba de orar, dejaba de pedirle que me diera esas fuerzas para continuar, porque definitivamente salimos de la fundación y nos olvidamos que pasamos por dificultades en la calle, se me olvida que la heroína y el bazuco me volvía ingobernable, me hacía ser una persona que no era. Entonces le doy gracias a Dios porque hoy solo por está haciendo la obra en mí y que debo estar fortaleciendo mi recuperación aún esté allá afuera, ¿sí? Seguir buscando el apoyo, ya sea NA, ya sea la misma fundación, ya sea el pastor, ya sea el líder, llamarlo, tener padrino en recuperación, porque la autosuficiencia para nosotros y el egocentrismo no nos permite tener esa humildad para como tal reconocer que para buscar ayuda cuando la necesitamos. Entonces muchas veces arrogancia es difícil de trabajarla, muy difícil de trabajarla, pero estamos en el lugar, muchachos y compañeros de proceso, estamos en el lugar para hacerlo, ¿sí? De que es difícil, claro, pero todo lo que queramos en la vida nos va a costar. Este es como tal, la prueba por la que Dios nos ha dado, porque Él sabe que podemos soportarla y no nos pone pruebas que no podamos soportar. Entonces, solo por hoy, dándome guiar porque mi egocentrismo muchas veces no me lo permite. Porque muchas veces nos tomamos personal todo, muchachos. Vemos como tal el compañero que nos trae las fallas, como si quisiera buscarnos la caída, o las dificultades de los demás, las tomamos personales. Gracias, José. Las tomamos personales. ¿Por qué la situación del otro me debe afectar? ¿Por qué me dejo llevar de mis emociones? ¿Por qué no le doy manejo a la trascendencia? ¿Por qué no fortalezco las capacidades del carácter? La trascendencia es una capacidad de carácter fundamental para el proceso. Trascender o superar límites y contratiempos que nos brinda la vida, que nos brinda el día a día, que nos brinda como tal, porque no es fácil muchachos, yo sé que no es fácil convivir acá en Vencedora vemos 32, ¿sí? En otras fundaciones pues hay más gente, yo sé que no es fácil, pero entonces es como tal ser más comprensivo con el compañero que tenga dificultades, empezar a como tal dar sin esperar nada a cambio, dar de corazón.
¿Y cómo le doy cosas positivas a mi recuperación? Haciendo las cosas bien, ¿sí? Dejar de prometer tanto, que es lo más difícil. Dejar de prometer tanto y hacer más. Exactamente, la resiliencia es como tal buscar una oportunidad en cada dificultad. No ver la dificultad como algo que me derrumbe, sino como una oportunidad más para mejorar, para hacer el trabajo que debo hacer, porque si no lo hago yo, no lo hacemos nosotros mismos, muchachos, nadie lo va a hacer por nosotros, nadie. La familia y la fundación ponen un porcentaje, pero la mayoría del porcentaje es nuestro. El 80-90% es de parte nuestra. Como dice el líder Uccelli, se le lleva al bebedero, pero no se lo obliga a beber, ¿sí? Y lo repite todos los días, muchos consejos, muchas de su vivencia, como en su adicción activa, tanto desde su proceso, desde su vivencia, y se vuelve cansón, obvio que sí se vuelve cansón, porque no lo puedo negar, pero es lo que nos sirve, lo que nos funciona. Para despertar a la conciencia, ¿sí? De que qué difícil es aceptar lo que debo mejorar, de que Santiago, el robo no le beneficia en nada. El robo definitivamente es lo único que me lleva es a volver a recorrer los los mismos problemas de antes, pensando que va a ser diferente. Hacer el trabajo a la ansiedad de la compulsión por los alimentos, lo estoy haciendo ya como tal, antes pensaba solo en mí, ahora ya comparto con los compañeros y se siente bien, se siente bien. Es una satisfacción que solo Dios la da, y saber que en la fundación siempre vamos a tener como tal nuestra porción moderada, y es bien, porque con el tiempo se va moderando el organismo, ¿sí? Si antes en consumo llegaba a quedar con todo lo de la nevera, ya estando afuera, ¿no? Lo más difícil que es, eh, antes lo robaba, sí, antes lo robaba, sin pedir permiso iba sacando, toque de robo, ¿sí o no? Hoy en día voy a mi casa, y como no es mi casa, es de mi madre, digo, ma, permiso para tal cosa. Ahí empieza a hacer ese verdadero cambio que hemos de hacer, que Santiago debe hacer, porque anteriormente un descarado totalmente. Hoy en día, como tal, reconociendo y teniendo la humildad suficiente para trabajarlo, ¿no? Entonces, ese era mi aporte, no me quiero extender más, para que como tal llegue la información a cada uno de ustedes. Y muchachos, es difícil, es tedioso, se vuelve cansón. Yo sé que un círculo talla, una terapia espiritual talla, un devocional talla, la escuela de sabios talla, cuando no queremos un cambio para nuestras vidas. Y que esa conciencia no llega a la noche a la mañana, es un proceso normal. Yo no soy nadie para juzgarlo, porque en algún momento estuve en ese lugar y tuve que estrellarme varias veces en la vida como para entender y comprender. A mis 25 años les digo que lo mejor es dejarse llevar por ayúdenme, muchachos, una autoridad, perdón, una autoridad. Que la autoridad en nuestra vida siempre nos va a chocar, siempre vamos a chocar con la autoridad, porque qué difícil obedecer. Pero son personas que Dios pone en nuestras vidas para crecer. Ánimo y para adelante. Adelante. Gracias por ese aporte. Darwin levantó la mano. Sí, señor. Muy buenos días para todos. Espero que estén bien. Quisiera
dar mi opinión al respecto de lo que yo entiendo sobre las cosas más difíciles del proceso de rehabilitación, y creo que inicialmente sería la aceptación de un problema. Y lo hice el primer paso de Narcóticos Anónimos. Aceptamos que éramos impotentes ante nuestra adicción y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Porque pues de por sí el ser adicto, cuando estábamos en la calle, cuando vivíamos sumisos bajo un consumo activo, nos sentíamos dioses, ¿no? Nos sentíamos dueños de nuestro propio mundo. Y para nosotros era muy difícil aceptar que estábamos mal, que estábamos sumisos. Para nosotros era muy difícil aceptar que éramos esclavos, creyéndonos dioses, ¿ya? Entonces, entrando en un centro de rehabilitación, entrando en una escuela de formación, entrando en una clínica de salud mental, nos encontramos con la realidad de que para cambiar debemos aceptar nuestro problema. Para empezar un cambio, para comenzar un proceso de cambio, debemos aceptar que tenemos un problema. Debemos aceptar que nuestra vida no va bien y no vamos por buen camino. Entonces, después de la aceptación, se vienen muchas más dificultades, muchos más defectos del carácter, como la quietud. A mí se me dificulta quedarme quieto, se me dificulta estar en paz, porque está el compañero dando un aporte y detrás de él hay otro compañero picando el ojo, o haciendo señas, o tirando piropos, con miradas, tirando picos. Entonces, se nos dificulta respetar al compañero que está al frente de nosotros, se nos dificulta estarnos quietos, se nos dificulta estar en paz y concentrarnos en el aporte que está dando la persona, que es un aporte que si lo escuchamos, que si lo atesoramos y lo cogemos para nuestra vida, va a cambiar no solamente la vida mía, sino la vida de otros a través de ese consejo. Porque lo hablaba en estos días, yo lo hablaba en estos días con mi autoridad, y es que la bendición, las bendiciones generacionales, las bendiciones generacionales se basan en ¿qué? Se basan en, yo te doy un consejo a vos, te doy un consejo, vos aplicás el consejo, y ese mismo consejo que vos estás aplicando, vos lo difundís a otras personas, y esas otras personas se van a contagiar de ese buen consejo, van a aplicar ese buen consejo para sus vidas, y esas otras personas, y así, y se va volviendo como una cadena, como un árbol genealógico de buenos consejos, ¿ya? Entonces, a mí se me dificulta retener un buen consejo, se me dificulta estar prestos a los buenos hábitos. Es muy difícil para nosotros, estando en una escuela de formación, tener paz, tener tranquilidad. A nosotros, en este momentico, en este preciso momento, yo sé que la mayoría de todos los que estamos sentados, estamos pensando en el almuerzo. ¿Qué irán a servir de almuerzo? ¿Qué irán a hacer ahora? ¿Será que van a dar refrigerio ahorita más tardecito, o el del mediodía, el de los mediodías, o el de las medias tardes? ¿Qué será? ¿Será que el cocinero está comiendo la comida, está comiendo las tajadas? Entonces se nos dificulta tener una quietud mental y una paz interna, que también tiene que ver con las capacidades del carácter. Tener templanza en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Ser templado. Tiene que ver mucho con los frutos del espíritu, y los comparto todo el tiempo porque es que creo que es la raíz de lo que nos va a hacer crecer como personas. Lo hablamos ayer porque haciendo todos somos buenos haciendo algo. Hay unos que son buenos albañiles, hay otros que son buenos bailarines, otros que son buenos cantantes, hay buenos dibujantes, pero en el hacer, para el hacer,
listo, bacano, 10 de 10, pero ¿cómo estamos en el ser? En el ser como persona, en nuestras responsabilidades básicas, nuestras responsabilidades para la vida y para la patria, ya que nos direcciona a hábitos saludables, a hábitos sanos, que nos direcciona y nos regresiona de buena manera a esa materia que se llama éticas y valores, que es una materia, cuando estábamos en el colegio para la mayoría, no sé si yo soy el único, pero para mí era una materia más, una materia insignificante. Para mí era mucho más importante que química o, bueno, matemática. Para mí era más importante español porque era de lo que más se hablaba. Para mí era mucho más importante ciencias naturales y porque es que era como lo más visible, ¿no? Como lo más obvio. Pero en ética y valores nos quedamos cortos. Era una materia insignificante, pero no nos damos cuenta que era la más importante de todas. Es que la ética y la moral es lo primero que se pierde en un hogar disfuncional. Es lo primero. Y es lo primero que venimos aquí a recuperar en estos centros de formación. Es lo primero que venimos a recuperar y es lo más difícil. Para nosotros es muy difícil pedir el favor, para nosotros es muy difícil dar gracias, para nosotros es muy difícil quedarnos quietos en una fila. Porque es que cuando estamos en la casa, era, amigo, ya está la comida está servida en el comedor, voy, me siento, como, si quiero oro, si quiero no oro, nadie me está viendo, normal, no pasa nada, si quiero repito, si quiero no repito, si quiero me como todo, no le voy a nadie. Pero cuando estamos en ese lugar, para nosotros es supremamente difícil quedarnos quietos en una fila, esperar 15 minutos, que llamaba lista, que gritar la moral. Y uno con qué alientos, uno con hambre, uno esperando 15 minutos para comer. Y después de 15 minutos, que cómo está la moral. Y uno con palo de hambre, dice que cómo está la moral. Es muy difícil para nosotros quedarnos quietos porque es la real. Y es así, la vida es así. La vida nos infunde alientos a través de situaciones adversas, poniendo a prueba también nuestras capacidades del carácter, nuestras capacidades para la vida, nuestra moral, nuestra ética. Es eso lo que debemos fortalecer en nuestro proceso. Es eso, la moral, la ética, los valores, tener valores, ¿ya? Valorar a la persona que está al frente de nosotros también, aparte del tema. Valorarnos a nosotros mismos. Es un poco y mucho complicado. ¿Por qué? Porque es que hace falta de autoestima, hace falta de mucha autoestima, hace falta de mucho amor propio, ya, dedicarme tiempo para mí mismo. Es un poco complicado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos queriendo ser como la otra persona. Todo el tiempo estamos criticando a otra persona o estamos queriendo ser como otra persona y nos aislamos de nuestra propia persona. ¿Ya? Es un poco complicado encontrar nuestro verdadero ser, encontrarnos a nosotros mismos, aceptar que tenemos un problema y aceptar que debemos cambiar. Le cedo la palabra a el apóstol. Sí, el apóstol está dando la mano. Buenos días. Buenos días, Darwin. Hola, Miguel. Miguel, buenos días. Buenos días para todas las personas que están conectadas, para todas las personas que siguen pues aprendiendo cada día sobre esta problemática. Hoy entramos a un tema bueno, un tema de mucha reflexión y de mucho aprendizaje y fortaleza. ¿Qué es lo que más me costó a mí del proceso de rehabilitación? Pues yo creo que hay muchos factores, pero primordialmente es el someternos a una autoridad,
el aprender a andar bajo autoridad, a seguir unos lineamientos. Yo creo que cuando estábamos en la calle éramos personas ingobernables, personas que no le hacíamos caso a nadie, íbamos por la vida sin Dios y sin ley. Y, y alentar a usted una fundación, lo que más le cuesta es cuando usted lo mandan a hacer algo, cuando usted le dicen, vea, quedó mal hecho y en su mente está bien, pero el líder le está diciendo que no, que lo vuelva a repetir y usted por dentro, y todas esas cosas son las que cuestan, todos esos obstáculos son los que hemos avanzado y los que hemos superado, y que cuando uno empieza como a hacer una introspección, como a hacer como una reflexión sobre todas las cosas que hemos cambiado desde el día en que ingresamos a la fundación hasta hoy, el crecimiento es enorme, pero ha sido doloroso. Creo que esa frase se la he escuchado mucho a Darwin, es si no duele no sirve, y eso es totalmente verídico. Yo creo que cuando uno le está costando, cuando uno le está moviendo el barco, cuando el líder a usted lo está trabajando, lo está puliendo, esas son las cosas que en realidad usted, cuando está en la calle, lo van a ayudar a cimentarse, a pararse duro, a que cuando usted vaya a volver a soplar, usted diga, no, yo de solamente imaginarme que me voy a volver a encontrar a Darwin, a Miguel, no voy a consumir más. Pero es precisamente por eso, porque dolió, porque sirvió, porque algo se trabajó en usted. Por eso yo creo que el someternos a una autoridad, el aprender a vivir bajo autoridad, para mí ha sido uno de los principios más importantes de la recuperación. Hoy en día ya yo veo en mí que incluso estando mi familia presente, estando mi mamá, mi papá, mis hermanas, yo me voy a parar de la mesa, voy a hacer cualquier cosa y yo me dirijo directamente al apóstol me da permiso de hacer esto. Y mi mamá me miraba y me decía como que yo, pues sí, pero es que mi autoridad es el apóstol, él es el que me está formando y yo hago lo que el apóstol a mí me dice. Entonces se vuelve curioso el usted aprender a respetar una autoridad, el usted entender que Dios ha puesto una autoridad en su vida precisamente para formarlo, para guiarlo, y que toda autoridad es puesta por Dios. Muchas veces nosotros queremos hacerle caso al líder que es buena gente, o queremos hacerle caso al servidor que nos cae bien, y tenemos que entender de que toda autoridad es puesta por Dios. La palabra de Dios no dice, hágale caso a la autoridad, si es buena, no, toda autoridad. Si la autoridad está haciendo las cosas mal, él se encargará de rendirle cuentas a Dios. Pero usted tiene que someterse, usted tiene que hacer caso. Y eso yo creo que es de las cosas que más cuesta, pero también más le da unos cimientos y le da uno columnas para, para crecer como persona, para crecer como ser humano. En la calle, pues yo no le pedía permiso a nadie para salir, para hacer esto, para hacer lo otro, y me he dado cuenta de que ese fue uno de los grandes errores, porque nosotros como exadictos siempre tendemos a tomar malas decisiones. Si usted revisa a lo largo de su vida, siempre que nosotros tomamos una decisión nos equivocamos. Entonces yo de un tiempo para acá, yo le decía a mi familia y a las personas con las que de pronto uno tiene confianza, yo ya no tomo decisiones, porque pues yo ya me cansé de que toda decisión que yo tomo es mala o termina siendo mala para mí. Yo ahorita dejo que sea Dios el que abra las puertas, que sea Dios el que muestre el camino, que sea Dios por medio de mi autoridad quien me guíe. Y cuesta usted entender los tiempos de Dios, cuesta usted entender la voluntad de Dios. Y si algo le he aprendido yo al apóstol es que cuando mi fe se acaba, yo me tengo que cargar de la fe de él. Porque es que nosotros, y eso se lo aprendí a doña Mónica, también es que uno tiene que ser como una esponja que absorbe aprendizaje porque Dios por medio de las personas te habla. Y doña Mónica me decía, Miguel, es que hay niveles de fe. Hay personas que están en una fe que es como un kinder, hay personas que están en una madurez en la fe, hay otras personas que ya llevan una fe mucho mayor. Y también la palabra de Dios lo dice, si usted se pone a analizar pasajes bíblicos, hay fe como un granito de mostaza. También hemos visto otros pasajes donde dice, grande es tu fe. Entonces nosotros tenemos que entender de que cuando a nosotros se nos acaba nuestra fe, porque es que nosotros estamos apenas empezando un camino con Dios, tenemos que cargarnos de la fe de nuestra autoridad.
que Él sea el que nos diga, tranquilo, yo sé por qué le estoy diciendo que haga esto en su proceso. Y así usted no logra entender, usted tiene que tener fe de que esa autoridad la puso Dios. Y que si su autoridad le está diciendo, haga esto, mijo, coja por aquí, haga las cosas aquí, es porque quiere un bien para usted. Porque créame que la palabra de Dios es clara. Hay del que se meta con un hijo de Dios. Yo algo que le tengo miedo y lo he entendido es a estancarle un proceso que viene de Dios a una persona. Usted no puede entorpecerse ni entorpecerle el proceso a una persona si ese proceso viene destinado por Dios, porque Dios le arranca la cabeza. Si Dios tiene misericordia de esa persona, hacia usted no le parezca, haga conforme, porque usted no puede interponerse en un proceso de Dios, en la misericordia de Dios, en cómo Dios está procesando a una persona, así a usted no le parezca. Ah, es que esa persona es un fallímetro, sí, pero si Dios está teniendo misericordia de Dios, de él, ¿quién es usted para juzgar? Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es a someternos a toda autoridad, es aprender a someternos al líder, así nos guste o no nos guste. Aprender que si el líder nos está diciendo, tiene que hacer esto, hágalo, tiene que volver a barrer, vuelva y hágalo, que su bendición también va a llegar. El sometimiento a la autoridad trae bendición y eso lo he entendido yo a lo largo de este proceso. Pero claro que me ha costado, o sea, yo hoy se los puedo hablar porque también lo viví, también muchas veces en la noche me acosté y doblé rodillas y llorando le dije a Dios, usted tiene un propósito conmigo, lo entiendo y lo respeto, pero llorando porque pues uno muchas veces Dios le pone personas como autoridad que a usted no le parece, que a usted no le cae bien, que lo están limando, que lo están trabajando, pero entendí que debía someterme y que en cualquier momento también iba a llegar mi oportunidad, iba a llegar mi bendición. Entonces, eso fue lo que a mí más me costó en un proceso de rehabilitación, el someterme a una autoridad, el aprender a caminar bajo autoridad, el entender de que ese es un principio bíblico y yo creo que es el primer principio de nuestra recuperación, en volver a caminar bajo autoridad. Aquí en la fundación, cuando salga, siempre tener una autoridad, no ir por la vida sin Dios y sin ley. Y entender de que lo más importante es entender que nuestra primera autoridad es Dios y que a Él le tenemos que rendir cuentas y que a Él no se le puede engañar. Ese era mi aporte, mi líder Felipe. Gracias, Miguel. Bueno, pues en las cosas que estaba pensando que hacen difícil un proceso, es cuando nosotros no hacemos las cosas como nos las están diciendo. Nosotros, yo no sé si una persona que se lee un manual de instrucciones para empezar a manejar algún artículo, yo creo que esa persona debe tener más ventaja que el que no se lee el manual de instrucciones y quiere usar las cosas de la mejor manera. Yo creo que alguien que no está recibiendo el manual para llevar su proceso, no es que lo quiera llevar mal, pero no quiere las instrucciones para llevarlo bien. Y ahí viene dificultad. Viene dificultad cuando, cuando yo creo que ya sé cómo es mi proceso, cuando en otro tiempo tuve un manual, pero ahora el manual que me están dando es diferente. Cuando yo llego a la fundación y pienso que ya sé cómo es algo, pero me dicen es que así no es. Cuando le dicen a uno, cuando uno cree que ya se leyó el manual y le dicen que no, que todavía no lo entiende o que todavía le falta mucho por leer, entonces uno tiene que, digamos, que estar a favor de las instrucciones que existen para llevar el proceso de uno. Y esas instrucciones para uno pueden ser difíciles o pueden ser fáciles dependiendo como yo esté dispuesto a recibirlas. Si uno lo ve como que es una instrucción que lo va a llevar a uno a avanzar, si yo le veo beneficio
a las instrucciones que me están dando, yo las puedo aplicar y puedo estar más dispuesto a lo que me quiere ofrecer esa instrucción, sin yo mirar tanto la instrucción, sino mirar hacia dónde me quiere llevar. Pero a veces miramos la instrucción como muy, o sea, como si no la necesitáramos. A veces uno puede ver la instrucción como si fuera algo absurdo, algo para principiantes. Vemos la instrucción como si fuera algo que no nos va a dejar nada. Y juzgamos las cosas desde lo pequeño, empezamos a juzgar y después no nos va a importar juzgar las cosas grandes. Juzgamos las cosas pequeñas y nos podemos quedar en ese hábito de juzgar todo. Entonces, cuando nosotros nos resistimos a las cosas, cuando empezamos a juzgar las instrucciones, para nosotros va a ser difícil cualquier cosa que tenga que ver con la instrucción. Lo único que va a ser fácil es lo que sea de nuestro interés. Y el interés nosotros lo tenemos necesitado de proceso. Y el interés de nosotros necesitamos que lo pongan es como en el banco de confrontación, porque el interés de nosotros nos lleva a que nosotros estemos mal. Nosotros estamos necesitados de instrucción nomás. Y necesitamos instrucción porque necesitamos estar bien también. Pero pensamos que la instrucción no es para estar bien, sino para estar mal. Ya que lo difícil en nosotros a veces puede ser hasta nuestro propio conocimiento. Lo difícil es nuestra manera de pensar. Como dijo el compañero en Vencedores, nuestro viejo hombre. Y uno dejar de ser lo que era es difícil, pero ni siquiera eso puede ser imposible para nosotros. Dejar de ser lo que éramos todo el día, nos levantábamos siendo algo y nos acostábamos siendo algo, y dejar de ser eso es algo grande, pero entonces porque sea grande no quiere decir que sea lo suficientemente difícil. ¿Me escuchan? No se escucha. ¿Ya me escuchan? Sí, se escucha. Ya se escucha. Listo, entonces hay muchas cosas que para nosotros pueden ser difíciles. Si las vemos, cambiar es difícil. Cambiar las cosas a las que nosotros ya decíamos que no cambiamos nunca, que ni volviendo a nacer cambiamos, que nada nos iba a cambiar, que si cambiamos era para ser peores o para volver a lo mismo. Y por eso yo creo que a nosotros nos hablan en la fundación de un poder superior, porque en las dificultades nosotros hay cosas que pensamos que no podemos, que no tenemos poder para eso. Y si no nos dejamos llevar de un poder superior, nosotros seguimos en lo mismo.
porque vamos a seguir con la capacidad de hacer lo malo solamente, la capacidad de hacer sufrir nomás, la capacidad de no perdonar, la capacidad de pensar de que no hay perdón para nosotros tampoco. Y precisamente en ese superior, en ese poder superior nosotros encontramos ya que nos perdonan, que nos dan oportunidades, que nos dan alientos, que nos dan la fuerza, que nos quieren guiar, que nos quieren enseñar, que así nosotros seamos difíciles, que hay un poder superior ahí dispuesto, que no se mueve, sino que los que nos movemos somos nosotros, pero que el poder superior sigue ahí. Y para mí es importante el poder superior para romper las dificultades que nos encontramos en el proceso. Porque el poder superior le dice a uno, que si hay algo difícil, que él ya lo hizo. Que si hay algo difícil, que no hay nada imposible. Que si para nosotros hay algo difícil, que para él, eso que nosotros no podemos pasar, que él espera de nosotros que lo pasemos todas las veces. De que espera de nosotros es de que somos más que vencedores. De que espera de nosotros romper con las dificultades. De que las cosas difíciles de soportar se vuelvan fáciles. De que las cargas difíciles que las entreguemos y él nos va a dar una carga fácil. Y esas cosas para mí solamente se conocen con el poder superior. Que lo que nosotros no podemos ver, que para lo que es difícil para nosotros de ver, que lo creamos. Y yo creo que con el poder superior se empiezan a desarrollar como esas posibilidades que para nosotros solamente son dificultades. Y nosotros debemos dejar de que el proceso posibilite todos los cambios que sean necesarios. Cambios que no los pudo hacer las pastas, cambios que no los pudo hacer el hombre, que no lo he podido hacer yo en mis capacidades. Cambios que para mí son como algo fuera de lo posible, como algo que no se puede dar, como algo que la gente que me conoce dice que ya no hay cambio, ya no hay vuelta atrás, que no es posible ver el cambio en tal persona, que esa persona ya con 5 procesos, ¿cómo va a cambiar? Con 10 procesos, ¿cómo va a cambiar? Que si ya se metió a fundación y ya recayó, eso es porque no quiere cambiar y ya se quedó así. Que esa persona, si antes está peor que antes, ¿cómo va a cambiar? Y según las posibilidades, según el pronóstico, según las apuestas, nosotros no tenemos cómo cambiar. Y nos terminamos hasta convenciendo de eso. Que hay cosas tan difíciles que eso ni para qué hablar de eso, ni para qué intentarlo. Hay cosas tan difíciles que la persona ya dice que no vale la pena intentarlo. Hay cosas tan difíciles que uno hasta ve en la Biblia que perdonaron a tal persona y uno, uy, no, pues bacano por ellos, pero aquí al que yo tengo al lado yo no lo voy a perdonar. Ese que está aquí al lado no apareció en la Biblia. O ese que soy yo no apareció en la Biblia. Y para mí el poder superior es el que convierte lo difícil en cosas
que ni siquiera a nosotros nos muestra como vencedores, sino como más que vencedores. O sea que de qué dimensión pasa algo que nos vencía a nosotros, a que nosotros seamos más que vencedores sobre eso. Para mí es mucho el cambio y la rehabilitación es de cambios. La rehabilitación es yo pasar de que las cosas tengan habilidad sobre mi vida a tal punto de llegarme a esclavizar, a tal punto de que digan que yo estoy prácticamente como un muerto en vida, a pasar y yo vivir sobre esas cosas y pasar a ser más que vencedor, pasar a ser más que vencedor sobre la irritabilidad, ser más que vencedor sobre la impaciencia, como dijeron ahora, sobre el inmediatismo, sobre muchas cosas, sobre el poder yo ser una persona no normal, sino aún pasar a ser mejor que lo normal, mejor que el promedio. Y siendo yo una persona que ni siquiera para estar debajo del promedio me veía. Ser una persona que ni siquiera me veía, ni siquiera para estar medio mal me veía, pues. Ahora para que me digan que el proceso me puede llevar a mí a estar rehabilitado o a ser más que vencedor. Entonces, para mí la dificultad la tengo que llevar a las personas y al poder superior que me lleva a mí a convertir eso, que recibe eso y lo convierte en posibilidades, que se lleva a la oscuridad a una persona y la puede convertir en luz. Entonces yo creo que para mí el poder superior es indispensable. Nosotros no somos indispensables, pero para mí el poder superior es indispensable, porque nos puede formar a nosotros, después de nosotros venir como una vasija rota al proceso, después de nosotros llegar a un proceso donde ya no nos sentimos como personas que puedan tener metas, que puedan tener familia, que puedan tener una vida. Y siempre tenemos que estar pensando en ese poder superior, en Dios, en esas personas que tienen para creer cosas buenas de nosotros y que también tienen para creer cosas buenas de todo. Porque usted va a la calle y encuentra quien cree algo bueno de usted. Pero que le enseñen también cosas positivas, que le enseñen a aferrarse al poder superior, que venzan obstáculos, que en las dificultades no sean como el promedio que se queda viendo las dificultades, sino que hace que esas dificultades se desvanezcan, que hacen que se pueda como hacer caminos en medio de lo difícil. Y eso es lo que necesitamos nosotros, una convicción que nos lleve a nosotros a considerar lo difícil como algo que no supera lo que nosotros podemos hacer. Estamos acostumbrados a que lo difícil nos supere a nosotros, pero no a nosotros superar las cosas que tienen alguna dificultad.
Y para mí ese poder superior se representa en las normas, se transmite por medio de las cosas a las cuales nosotros nos debemos aferrar y no simplemente hacer las cosas como lo que nos toca a nosotros, sino como cosas a las que nosotros debemos vivir aferrados y que debemos tener la fe en esas cosas y que producen rehabilitación y de que son digamos que lo que nos lleva a nosotros a convertir esas dificultades en posibilidades. Entonces es importante nosotros cómo consideramos las cosas difíciles. Si las ponemos por encima de nosotros o si tenemos un poder superior por encima de nosotros. ¿Qué nos está guiando a nosotros, el poder superior o las dificultades? ¿Cuál es nuestra sombra, las dificultades o un Dios, una convicción? ¿Qué es lo que a nosotros de verdad nos va a cubrir en el proceso? ¿Cuál es la confianza de nosotros? La confianza de nosotros es nuestra dependencia, o la convicción de nosotros es la libertad que nos puede traer Dios a nosotros, la libertad que nos trae la instrucción a nosotros, porque llegamos pensando que la instrucción nos hace esclavos a nosotros. Y precisamente esas son las cosas que nosotros debemos trabajar. De que lo más difícil nosotros empecemos a ponerlo debajo de un poder, que esté superior a todo lo de nosotros. Pero a veces no le damos espacio al poder superior a que esté superior a todo. Y no puede estar el poder superior en la mitad. De que entreguemos algunas cosas, pero que no podamos entregar todas. De que veamos como algo difícil trabajar una etapa de la rehabilitación. Que veamos difícil la transformación, que veamos difícil los milagros, que veamos que es muy complicado que nosotros pasemos a estar en otro estado dentro del proceso, que nosotros superemos todo lo que viene a opacarnos a nosotros, sino que nosotros podamos tomar decisiones gobernando lo que nos gobernaba a nosotros. Las decisiones de nosotros eran gobernadas. Las decisiones de nosotros no miraban qué hora era, no miraban qué se está comprometiendo, no mirábamos qué arriesgamos, sino que eran guiadas y eran gobernadas por cosas que nos llevaban a nosotros a destruirnos. Y la idea ya es que nosotros en el proceso empecemos a tomar decisiones, pero ya por lo que el poder superior nos quiere brindar a nosotros y por lo que es posible para él, porque lo que es posible para uno como persona es digamos que muy diferente. Si a nosotros nos ponen una dificultad, nosotros empezamos a mirar las posibilidades diferentes.
Si a uno le dicen, vea, alcanzó la comida para todo menos para usted, las posibilidades de nosotros siguen con la convicción o empezamos a pensar mal de todo. Como decía, como decía el compañero, empezamos a pensar y a tomarnos las cosas personales. ¿Cómo estamos pensando de nosotros? Que no podemos aguantar nada o que podemos aguantar cosas que son imposibles para una persona. Cuando nosotros nos conectamos con ese poder superior, empezamos a ver personas que podían caminar sobre el agua, que lo metían en un horno y no se quemaban. Si a usted le dicen camine sobre el agua, es difícil. Si le dicen dispóngase, es difícil. Si le dicen usted puede ser otra persona. Si le dicen es que usted tiene todas las capacidades para usted llegar a ser un profesional o para llegar a hacer cosas grandes, tener proyectos, tener sueños grandes. ¿Será que eso es difícil? Si le dicen a uno, es que a mí no me hable a mí no me hable de dificultades, sino que hábleme es de lo que va a hacer en su vida, hable de objetivos grandes. ¿Será que eso es difícil? Porque ahí también nosotros debemos pensar si esas cosas son posibilidades o si son cosas imposibles. Será que hay posibilidad de de que ocurra este milagro en mi vida? ¿Será que yo puedo contemplar que Dios está haciendo algo en mi vida, así en el momento yo tenga mil cosas para cambiar? ¿Será que el poder superior sí es superior a todo lo que yo necesito? ¿Sí es suficiente para yo estar completo, para yo ver una obra grande, para yo pasar de ser un adicto a yo ser una persona que pueda ayudar a otros, que otros puedan aprender algo de mí, cuando antes lo único que puedan aprender de uno era algo negativo? ¿Será que se puede pasar de un estado a otro? ¿Será que mi corazón puede cambiar? ¿Será que mi mente puede cambiar? Pero entonces, ¿en dónde estoy buscando esa nueva mentalidad? ¿Y en dónde quiero buscar ese nuevo corazón que quiero que cambie? Si lo estoy buscando en algo superior o en algo igual a mí, en algo defectuoso, en algo que falla, en algo que no se puede sostener, o lo estoy buscando en algo que todo lo transforma. Si estoy buscando tener una nueva vida en un poder que resucita a muertos, en un poder que tiene autoridad, en un poder que tiene lo que le sirve al enfermo, al terco, lo que le sirve al desobediente, lo que le sirve al que era compulsivo, lo que le sirve al que era codependiente. Entonces, para unos lo más difícil puede ser no tener tienda. Para otros lo más difícil es tener a alguien que le esté diciendo qué hacer.
Para otro lo más difícil es que otro se les coja algo de sus pertenencias. Para otro lo más difícil puede ser que otro no se disponga, entonces, como el otro no quiere, entonces yo tampoco quiero. Para otro, lo más difícil es ver que premien, como dijeron ahora, que premien, que le den misericordia a alguien que uno cree que está abusando de ella. Para otro, lo más difícil es ver que el otro lo visiten y a uno no, que el otro se vaya, que el otro entre. Pero yo creo que para todo eso existe algo y es ese cambio de mentalidad. Esa renuncia a mi vida, sabiendo de que mi vida no estaba, digamos, bien alimentada, no estaba con buenas ideas, no tenía nada. Renunciar a uno mismo, yo creo que es como reconocerse uno como alguien que por más que se encapriche, todo le va a pasar. Que por más que desee algo, eso que desea puede ser pasajero. De que por más de que quiera lo malo, no va a permitirse el conocer el verdadero potencial que tiene como persona. Entonces, pues para mí el poder superior es muy importante en el proceso, porque si no tenemos algo superior que nos esté jalando a nosotros a ver las dificultades por debajo de nosotros, pues es como nosotros seguir en un laberinto, pensando de que la vida de nosotros se hizo para estar en un laberinto y pensando que desde ahí se vive lo mejor. Entonces pues, por el día de hoy, yo creo que podemos dejar hasta ahí el tema. La idea es que lo difícil nosotros no lo sigamos llamando así, sino que lo veamos como algo a lo que nosotros le podemos superar y que podemos transformar. Y que hay forma de nosotros encontrar esa posibilidad en medio de la dificultad. Entonces, pues, muchas Amén, gracias amén. a los que aportaron, a todas las personas que están ahí recibiendo, que están dejando que ese tema convierta esas dificultades en, en superación y en rehabilitación. Entonces, muchas gracias para todos los que se conectaron. Robin, te amo. Nos vemos en la próxima Escuela de Sabios.